diseño. Pero puede ser al revés, que esté sobrando. Es muy grande lo que sale comparado con lo que se debe conducir. Bueno, si sobra, se hace el mismo, se le resta un rectángulo acá y las partes se pegan para que quede el caudal de diseño que se quiere conducir. Entonces, con todo esto que vimos hasta aquí, podemos ver la aplicación en un ejemplo. Está aquí a continuación, que viene a ser el 18. Sí. Bueno, vamos a ver el problema 18, que nos pide determinar el perfil de la sección hidráulica estable para reemplazar la sección trapezoidal conformado en tierra con gravas no coloidales y cantos rodados, 25% de los cuales tiene un diámetro de 1,25 pulgadas o mayor. Nos dice que el coeficiente de Manning para este canal es de 0,025 con una pendiente igual a 0,016 y un caudal de 400 pies cúbicos segundos. Entonces vamos a sustituir ahora la sección trapezoidal y vamos a buscar una sección estable. En la tabla 7.3, ahora vamos a ver cuál es la tabla 7.3, en función del material nos da una fuerza atractiva permisible igual a 0,5 libras sobre pies al cuadrado. A ver cuál es la siguiente. Ahí está. En esta tabla sería, habríamos entrado que era con gravas y no coloidales, las gruesas no coloidales. Ahí teníamos el N de Manning y ahí vamos a buscar, ¿no es cierto? Estaba entre esos dos, entre 0,30 y 0,91. Sí, Entonces aquí aproximamos. quiero hacer una opinión porque acá dice grava gruesa no coloidal, es cierto. Después dice canto rodado y le agregó a su vez acá dice rígido. Es como que entre lo que dice los dos renglones están los materiales de nuestro canal. Esto ya está adoptado acá. Si nosotros hacemos, redondeamos 0,90 y 0,30 y promediamos, va a dar 0,6. Pero si está adoptando 0,5 es más conservador, porque el tau 0 es el admisible. Lo que queremos es garantizar que si llevamos a 0,6, existe la posibilidad mayor de que la partícula salga de erosiones. Si retrocedo a 0,5, estoy más del lado de la seguridad. Por eso está en 0,5 y no 0,6, que debería ser el promedio. Vamos a ver, ahí está, 0,5 está acá. Y ese 0,5 en forma directa no está, salvo que sea uno que tengas, el material sea, por ejemplo, solo, no, este que está acá gruesa no coloidal, entonces lo que está en el renglón es lo que vale. Pero acá está en los dos renglones. Entonces estamos promediando y da 0,6 el promedio y lo bajamos un poco más. Así estamos del lado de la seguridad y suponemos además que sea agua limpia. Si bien creo que nos aclara Claro. el enunciado, pero lo tomamos como agua limpia. Ahí seguimos entonces. Sí, después vamos a enderezar a la figura 7.9, ahora vamos a ver cuál es. Y en función del diámetro de la partícula, ¿no es cierto? Que nos había dicho que era un 25%, creo que era mayores a 1,25 pulgadas, vamos a sacar, sí, eso está en el enunciado, vamos a sacar el ángulo, ¿no es cierto?, de reposo, el tita que nos va a dar igual a 33,5 grados. Ese va a ser nuestro Bueno, ángulo de reposo que adoptamos, acá dependiendo no de... estamos, sí, te interrumpo, acá no estamos teniendo la tabla 7 y 9 porque ya lo usamos en el ejercicio anterior. Ah, Por eso no esta, está repetido acá. Pero esta, el mismo valor, el mismo diámetro, y bueno, por eso ya no está. esta. Bueno, entonces vamos a aplicar las propiedades como habíamos visto en la teoría. Teníamos la fórmula para el tirante, digamos, medio de fondo del canal, que era I sub 0, que eso iba a ser igual a tau sub 0, que era la fuerza atractiva admisible, sobre este valor 0,97 por el peso específico por la pendiente. Teníamos que el tau sub 0 era 0,5 y ya tenemos dividido 0,97 por 62,4, que es el peso específico, por la pendiente que es 0,0016. Y eso nos va a dar que un pi sub 0 igual a 5,16 pies
o igual a 1,54 metros. Ahora, la forma de la ecuación, vamos a armar, digamos, la ecuación donde teníamos, ¿no es cierto?, T sub S igual a TL por K. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que el I va a ser igual al I sub 0 por el coseno de la tangente de ese ángulo θ por X sobre I sub 0. Como conocemos ya I sub 0, vamos a sustituir esos valores y también tenemos el valor del ángulo θ, nos va a quedar en función de X. Un valor en función de X. Entonces I dice que va a ser igual a 5,16 por el coseno de todo ese paréntesis que resolvimos, 0,128 por X, que sería una incógnita. Entonces planteamos que cuando I sea igual a 0, podemos hallar un cierto X. Entonces vamos a tener que el coseno de todo eso que está entre paréntesis va a ser igual a 0. Y ahí podemos despejar. Podemos decir que para que eso ocurra, tenemos que el coseno de eso que está dentro, para que sea igual a 0, 0,128 por X tiene que ser igual a 90 grados o expresado en pi sobre 2. Entonces, ahí podemos despejar que X es, despejamos X es pi sobre 2 dividido 0,128. Y eso nos da igual a 12,26 pies o 3,67 metros. Ahora vamos a hallar el ancho de la superficie. T, que es 2 veces X, igual a 2 por 12,26 o igual a 24,52 pies o 7,35 metros. Con estos valores podemos hallar también la velocidad media. Entonces teníamos la expresión para velocidad media, que era todo eso 1,35 menos 1,19 tangente de θ sobre n, igual, por I sub 0 a las 2 tercios por la pendiente a la 1 medio. Conocemos todos esos valores, podemos hallar la velocidad. Entonces sustituimos todos esos valores, ¿no es cierto? Y nos queda que la velocidad es igual a 2,69 pies sobre segundo o 0,8 metros segundo. Bastante buena velocidad. Entonces el área lo mismo. Teníamos una fórmula en relación al ángulo θ también, que era 2,04 por I sub 0 al cuadrado sobre tangente de θ. Conocemos todos los valores, entonces sustituimos y nos queda que el área es igual a 82,17 pies cuadrados. Con el área y la velocidad vamos a calcular el caudal, que tenemos 269 por 82,17 y nos queda que es igual a 221,03 pies cúbicos sobre segundo, que es menor a los 400 pies cúbicos segundos. Entonces, quiere decir que en esta sección está transportando menos caudal del que nos estaba pidiendo a nosotros el enunciado, que era 400. Entonces vamos a tener que agregar sección. Acá dice, es necesario añadir una sección rectangular en el centro. Entonces vamos a calcular como esa sección. Con esta fórmula, que T' es igual a N por el caudal, digamos, de diseño menos Q, sobre 1,49 por I sub 0 a la 5 medios por la pendiente a la 1 medio. Sustituimos todos nuestros valores, tenemos el caudal que queremos llegar, el de diseño, y por lo tanto nos da un T' igual a 4,87 pies o 1,46 metros. En el ancho de la superficie, ¿no es cierto?, que se va a agregar, va a ser T igual a 24,52, que era el que ya teníamos, más ese 4,87 que le estamos agregando. Entonces nos queda igual a 29,39 pies o 8,82 metros. Ahí vamos a ver el dibujo para ver dónde agregamos la sección. Ahí está ese 4,87 que se agregó, ¿no es cierto? Esa es la sección añadida, digamos, al canal que nosotros primero habíamos calculado, al área de esa sección transversal que habíamos calculado, para que ese canal pueda transportar los 400 pies cúbicos sobre segundo que nos pedía el enunciado. En este caso se agrega sección. Como dijo el ingeniero, hay casos en los que se debe quitar sección. Esa está el área añadida, sí. Ese es el tirante. Sí, 5,16 sería el I sub 0 que calculamos. Eso se mantuvo. De esa manera se compensa para que pase los 400 metros cúbicos segundo. Así mismo. Bueno, creo que era eso la aplicación. Sí.
Sí, este es otro tema. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es canal en pasto, o sea, revestido con pasto. Esto también se usa mucho, sobre todo en la zona de chacras, parte agrícola. La presencia de pastos o vegetación en los canales generales generan pérdida de energía y retardo en el flujo debido a la turbulencia que estos introducen. Acá el término, la palabra retardo es lo mismo que estábamos usando recién, rugosidad, rugosidad de Manning o de cualquier otro autor. Aquí, por culpa del pasto, se llama retardo porque es el efecto que realiza directamente cuando está el manojo de pasto como revestido. La rugosidad también tiene el mismo efecto, es un retardo. En otros casos, en conducciones para riego, el revestido con pasto puede ser ventajoso, puesto que estabiliza el cuerpo del canal. Estas raíces que penetran ahí 5 centímetros, es como que estabiliza el cuerpo, la superficie del canal. Consolida el suelo del lecho. El lecho viene a ser la forma como queda el canal, puede ser trapezial, curvo, etc. Entonces consolida el suelo del lecho y frena la erosión superficial del canal y el movimiento de partículas a lo largo del canal. O sea que también hace que no salgan las partículas para que se formen las erosiones. Entonces, hablemos un poco de lo que es el coeficiente de retardo, que para nosotros era coeficiente de rugosidad, que decíamos Manning. Entonces, el coeficiente de Manning de rugosidad para canales en pasto se conoce específicamente como coeficiente de retardo. Son equivalentes entonces los conceptos. El coeficiente de retardo n, también aquí se llama con la letra n, mantiene cierta relación con el producto V por R. Velocidad es V, R, radiodráulico. Ese producto V por R está relacionado entonces con N. En base a esta relación, se tienen una serie de curvas experimentales. Se han hecho curvas para N versus V por R, para 5 grados diferentes de retardo. Por ejemplo, puede ser muy alto, alto, puede ser retardo, puede ser moderado, puede ser bajo y muy bajo. Son 5 como una escala de lo máximo, que es muy alto, a lo más bajo, que es el último. Entonces, la clasificación del grado de retardo se basa en la clase de vegetación y la condición de crecimiento, como se presenta en la tabla 7.4, esta que está aquí. Dice 7.4, clasificación del grado de retardo para diferentes clases de pasto. Aquí tenemos retardo, la cubierta, condición. El muy alto. Acá tenemos muy alto, alto, moderado, bajo y este es muy bajo. La cubierta puede ser aquí el pasto amor lloroso, así le llaman en la parte agronómica. Y aquí tiene su nombre científico. Excelente densificación, alto en pulgadas, 30 pulgadas. Excelente densificación, alto, 36 pulgadas en promedio. Vamos a ver, después está el Kutsu, pasto, bermuda. En cada región crecen algunos de estos pastos. Y cada uno de ellos tiene lo que aflora por la superficie libre. Entonces, según esto, el muy bajo, por ejemplo, es el pasto bermuda. Me pareció que he visto otro por acá. Acá también dice, en muy alto aparece también el pasto bermuda, dice muy buena densificación, alto 12 pulgadas en promedio, y acá dice, se nota que hay una variedad de otro tipo de pasto bermuda que tiene 1,5 pulgadas de
altura que es menor que el Bermuda que figura acá. Por eso este es muy bajo, el concepto de rugosidad comparado con esto que es alto. Bueno, y así está la clasificación. Esto es nosotros lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestra región donde estamos y queremos hacer canal y queremos revestir con pasto. Y bueno, habrá pastos que son propios de la zona. Y si se trae de otro lado, habría que ver si eso puede salir. Vamos a ver aquí. La tabla 7.5 establece el retardo vegetal para diferentes condiciones de densidad superficial y longitud promedio del pasto. Esta es la tabla 7.5, la que está acá arriba. Guía para la selección del retardo vegetal. Densificación, la manera en que se distribuye, buena, razonable. Longitud promedio del pasto, que son estos, mayor que 30, entre 11 y 24, esto es pulgada. Grado de retardo, y bueno, según la longitud que tiene acá, justamente hay 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 la graduación de los retardos. Muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Y el razonable. Esto lo dejo acá, esto es la definición de velocidad permisible, y acá tiene una tablita 6 que ya vamos a hablar de eso también. Entonces, velocidad permisible o admisible, como estábamos llamando, es la que evitará la erosión severa en el canal durante un periodo razonable. El permisible es como un techo del valor de la velocidad que si se sobrepasa, erosiona. Entonces hay que meternos por igual o menor para que no erosione. Entonces, en el caso del revestido con pasto, hay etapas del diseño. Entonces, acá la vamos a llamar etapa A y después la etapa B. Y hablemos primeramente de la etapa A. Es la de diseñar el canal para estabilidad. Esto se excava y en esta etapa A se diseña el canal, pero tiene una función, que es para estabilizar. Es decir, determinar las dimensiones del canal bajo la condición de un grado de retardo más bajo. ¿Por qué dice que en esta etapa A vamos a diseñar el canal y obtener su geometría hidráulica, que después en la etapa B algunas la vamos a usar? Y dice que la condición del diseño de la parte A es diciendo que es un grado de retardo más bajo. Y es lógico, acabamos de excavar el lugar, no hay pasto. Si tenemos que tirar semilla, y bueno, todavía no creció el pasto. Entonces la rugosidad es baja y entonces la velocidad es alta. Por eso hay que trabajar con un retardo bajo. Hay que tratar de que sea bajo para la estabilidad. Y eso, si uno compara el efecto del clima, en el invierno y con las heladas, todo lo que sea pastura por arriba, se seca. Entonces baja la rugosidad, el efecto de retardo. Cuando llega el periodo de lluvia y ya están los tiempos más cálidos, que puede ser la primavera, verano, crecen todo de vuelta. Entonces el retardo cambia, aumenta el retardo y me modifica la capacidad de conducción. Por eso tiene dos etapas. Entonces, las velocidades permisibles en base al resultado de la experiencia se dan en la tabla 7.6. Le volví a repetir acá para no ir para atrás. Esta es la tabla 7.6, velocidad permisible o admisible para canales recubiertos en pasto. La cubierta puede ser pasto bermuda, pasto búfalo, pasto azul, etcétera. Habría que ver cuáles son los de nuestra región si queremos hacer un canal así. Mezcla de pastos,
Esto es lo que más puede ocurrir. Despedeza anuales, despedeza, etc. Y en cada caso hay un rango dependiente en porcentaje. Rango dice porque, por ejemplo, Bermuda puede ser de 0 a 5% en ese entorno, o de 5 a 10 o mayor de 10, y así. No usar pendientes mayores del 10%. Acá dice las velocidades permisibles o admisibles en pies por segundo, suelos resistentes a la erosión. Si son esos los tipos de suelos, entonces depende de qué cubierta de pasto usamos. Bueno, y aquí vamos a tener los resultados de la velocidad. Y si son suelos fácilmente erosionables, bueno, cambian. Tenemos las tablas. La sedimentación de limos en canales puede controlarse recubriendo con pasto de manojo. Manojo le digo porque cabe en el puño de una mano. Entonces, la sedimentación de limos en canales puede controlarse recubriendo con pasto de manojo. Los cuales desarrollarán flujo canalizado, incrementando la velocidad y reduciendo la sedimentación. El pasto de manojo lo que tiene es que crece como apiñado en un lugar y están separados. Y en el espacio entre esos manojos pasa la corriente de agua a mayor velocidad y eso hace que el material no se deposite. Por eso dice lo que está acá. Los cuales desarrollarán flujo canalizado entre manojo y manojo, incrementando la velocidad y reduciendo la sedimentación. Ahora viene el procedimiento de diseño de este tipo de canal. Durante el periodo de establecimiento del pasto, o sea que se siembra el pasto y tiene un periodo de crecimiento. Eso es el periodo de establecimiento del pasto que uno adopta para revestir. Entonces va a crecer y el canal se estabilizará bajo la condición de bajo grado de retardo, porque todavía no creció todo, está en crecimiento. Entonces el retardo es más bajo. El canal no alcanzará entonces su máxima capacidad hasta que la cubierta de pasto se encuentre completamente desarrollada y bien establecida. Después, cuando crece totalmente el pasto, se modifica la manera de funcionar el canal porque el retardo es mayor. Entonces, en esa condición del pasto crecido es cuando el caudal de diseño tiene que pasar por el canal. Por consiguiente, el diseño hidráulico de un canal en pasto consta de dos etapas, la que decía la etapa A y la etapa B. La etapa B, que es la siguiente, es verificar el diseño para la capacidad máxima. En la B está crecido el pasto, la rugosidad es mayor, o sea, retardo, y en esas condiciones tiene que pasar el caudal de diseño. Entonces ahí va a estar trabajando en su máxima capacidad. Es decir, determinar el incremento en la profundidad de flujo necesario para mantener la capacidad máxima bajo la condición de un grado de retardo más alto. La rugosidad es mayor y me va a modificar respecto de la primera etapa la altura de agua, o sea, el tirante. Porque en la primera etapa, como tiene más velocidad, el tirante va a ser más bajo y yo algo de lo geométrico de la primera etapa lo tengo que colocar en la segunda. Por ejemplo, el ancho del fondo del canal. Lo dejo, es así. El talud lateral también lo puedo dejar porque el material no lo cambia donde voy a construir el canal. Lo que
La diferencia entre la etapa A y la B es el retardo. En la primera es más veloz, no creció todo el pasto. En la segunda sí, ya creció todo y el retardo es mayor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como lógica tiene que ser, me va a bajar la velocidad entonces porque el retardo es mayor. El caudal tiene que ser el mismo, entonces el tirante va a ser mayor para que baje la velocidad, entonces el área transversal es mayor. Si en el cálculo sale al revés, es porque está mal el cálculo. Método A, y hablemos del primero entonces. Diseño para estabilidad. Dado el canal dependiente, la pendiente del canal, o sea que damos el canal. Estamos prediseñando el canal. La pendiente del canal, eso topográficamente lo vamos a conocer. Y la clase de pasto, que puede ser lo que crece bien en la zona, o si hay otro que se puede infectar de otro ambiente que pueda crecer. Esta etapa del diseño se ejecuta del siguiente modo. 1. Suponer un n, que era el coeficiente de retardo, y determinar los valores del producto velocidad por radio hidráulico en la figura 714. No sé si está por acá la figura. Puede que ya lo vimos todavía. Bueno, entonces hay una figura, entonces 714, donde están las curvas de n contra b por r. 2. En la tabla 7.6, creo que ya lo vimos, seleccionar la velocidad permisible, la admisible, que no hay que sobrepasar porque si no viene la erosión. Y calcular entonces el valor del radio hidráulico. Estos son los pasos que hay que seguir por cada etapa. A partir de la ecuación de Manning, se refiere a la velocidad. La velocidad de Manning es, en el caso del sistema inglés, 1,49 sobre n, r2 tercios, s1 medio. Lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por r, por eso aparece r5 tercios. Porque queremos verificar lo que estamos usando en la tabla de n contra b por r, como calculamos b y calculamos r, a ver si coinciden. Es un proceso iterativo. Cuando coinciden estos valores de cálculo y tabla, entonces el resto de las características hidráulicas del canal son correctas. Y verificar este valor entonces con el B por R obtenido en el paso 1. Era aquí, en la tabla 714. 4. Hacer otros tanteos hasta que el valor calculado entonces de B por R sea igual al valor de B por R obtenido en la curva N-B por R. Por un lado, usamos la curva de la tabla y por otro lado vamos calculando. Cuando son iguales, está todo bien. 5. Calcular el área mojada, que viene a ser A, caudal sobre velocidad, porque tenemos el caudal que queremos conducir y si ya está todo bien hasta el paso 4, ya coincide los valores de tabla y cálculo, la velocidad es correcta, entonces se divide y sale el área. Con los valores entonces de área y R, que ya son los correctos, se dimensiona la sección. Ahora, eso fue la primera etapa, el inicio del crecimiento del pasto, la siembra del pasto y la etapa del crecimiento. La rugosidad más baja, tiene que ser más veloz. Ahora la parte B, diseño para máxima capacidad. En esta etapa se determina la profundidad adicional necesaria. Profundidad adicional necesaria, dice esto porque ahora el retardo es mayor, es más lento, pero tiene que ir el mismo caudal.
En la primera etapa nos dio un tirante de agua. Y acá va a haber un adicional sobre ese tirante del método A, que hay que agregarlo para que pueda conducir el mismo caudal. Entonces, para permitir la máxima capacidad con un revestimiento completo desarrollado, ya se le da por completarse el crecimiento del revestido mediante pasto. El procedimiento es como sigue. 1. Suponer una profundidad I entonces, porque en la primera etapa salió un valor de I y salió un valor de ancho de canal y también talud. Pero ahora sabemos que creció el pasto y que el I ya no puede ser igual al de la primera etapa. Razonando, es razonable suponer que tiene que ser más grande este valor de I de la segunda etapa que la primera. Por eso dice suponer la profundidad I y calcular el área mojada A y el radio hidráulico R. Le vamos a pasar el valor de I un poco mayor que el anterior. Y empezamos a hacer el tanteo. 2. Calcular la velocidad V mediante la forma caudal que se debe conducir, que es lo que ya está pasando en la primera etapa, dividido el área, porque habíamos adoptado el valor de I en esta segunda etapa, el de tanteo. Y el valor entonces de V por R, al tener A tenemos P, podemos tener R, entonces la velocidad mediante esta fórmula de Q sobre A, V por R. Obtenemos el V por R. El paso 3, a partir de la curva entonces N, el retardo, guión V por R, con un grado de retardo más alto, porque ahora está crecido, para el recubrimiento seleccionado, determinar entonces el valor del N de retardo. Ingresamos entonces la curva y sacamos N. Cuarto, calcular la velocidad a partir de la ecuación de Manning y verificar este valor de V contra el valor obtenido en el paso 2. Este es el paso 2. Calcular la velocidad V que hicimos con el cociente caudal contra área V. Esto es de tanteo. Nos vamos a la curva y deberían ser iguales para que esté bien. Si no es, se sigue haciendo el tanteo. 5. Hacer cálculos por tanteo hasta que el valor de V de la velocidad en el paso 4 sea igual al valor calculado de V en el paso 2. Cuando eso ocurre, entonces, todos los parámetros hidráulicos que estamos determinando son correctos. Nótese que esta velocidad es siempre menor que la velocidad permisible, supuesta en la primera etapa de diseño. Mediante tabla, en la primera etapa sacamos la velocidad admisible y dimensionamos la primera etapa. Esta velocidad la respetamos. Y acá, como creció el pasto, aumenta el tirante, aumenta la sección, el caudal es el mismo, entonces la velocidad baja. Vamos a estar mejor. Lo razonable es que la velocidad en la segunda etapa, entonces, sea menor que la velocidad de la primera etapa. Si sale al revés, está mal. Es decir, en el diseño para estabilidad, debido a que la sección transversal ha sido agrandada en la segunda etapa de diseño. Sí, aumenta de tamaño. 6. Y hay que añadir el borde libre, o bordo libre, o revancha también se le dice, apropiado a la profundidad calculada, que se tomaba del tirante entre 5 y 30%, depende de la experiencia del calculista y de la región donde se quiere construir el canal.
Y vamos a hacer la aplicación entonces en un problema 19. Y dice, determinar la sección de un canal trapezoidal recubierto con una mezcla de pastos, colocado en un suelo resistente a la erosión. En la tabla donde se busca la velocidad admisible, justamente una de las columnas dice resistente a la erosión y la otra no. La pendiente es 0,04, el cual conduce un caudal de 1,41 metros cúbicos segundo. Ajustar la sección para la capacidad máxima. No va a estar revestido con pasto. Una vez que crece totalmente el pasto, tiene que pasar este caudal 1,41. Entonces hay que ajustar la sección para que eso pase. Solución. En el diseño para estabilidad, que es la parte primera, la parte A, se considera la mezcla de pasto que ofrece un retardo vegetal bajo, porque no hay que hacer oposición puesto que el canal es nuevo y el pasto no creció. Es decir, la correspondiente a la estación, si uno relaciona con las estaciones entre otoño, verano, invierno, etc. En invierno es cuando la pastura natural inclusive se seca. La savia no va a la hoja por mantenimiento de las peces, se queda, se seca eso. Entonces se asocia el comportamiento del pasto en su hábitat natural. Se seca por arriba y espera el verano, la primavera, el periodo de lluvia y vuelve a crecer. Eso es lo que aquí se trata de comparar con lo que uno quiere en el canal. Entonces, ofrece un retardo vegetal bajo, es decir, la correspondiente a la estación de invierno. O sea, que es equivalente a lo que ocurre en el invierno, es lo que quiere decir. Porque los abajo y tabla de los agrónomos están así, en función de las estaciones del año. Por consiguiente, debe utilizarse la curva N, que es el retardo, contra el producto velocidad por el radio hidráulico correspondiente para el cálculo. De tabla 7.6 para mezcla de pasto, en nuestro caso es mezcla de pasto. Y la pendiente es 0,04. Se tiene una velocidad permisible o admisible de 5 pies por segundo en el sistema inglés y en el sistema métrico es 1,52 metros por segundo. A ver si vemos, acá está de vuelta la tabla 6. Nuestro caso es mezcla de pasto. La cubierta que queremos que crezca es esto que está acá. Rango de pendiente. Nuestra pendiente dice 0,0 o que tenía otro 0. Ahí está, 0,04 en la pendiente. En mezcla de pasto, rango acá de la pendiente, la que cae en nuestra pendiente está entre 0 y 5. Esto es por ciento. Si 0,04 multiplicamos por 100 es 4 y está cayendo acá entre 0 y 5. No cae entre 5 y 10. O sea que este es el caso nuestro. Y de ahí podemos pasar a la parte donde dice velocidad permisible en pies por segundo. La característica del suelo donde vamos a excavar para construir el canal, decía el enunciado, suelo resistente a la erosión. Estamos aquí. Este era nuestro rango de pendiente. Entonces, 5 es la velocidad admisible. Este es para el caso en que son suelos fácilmente erosionables, que no es lo que dice nuestro enunciado. Entonces, 5 por segundo viene a ser la velocidad admisible. Que decíamos aquí.
tabla 7,6. Con este rango multiplicado por 100, tenemos un por ciento que es 4, cae entre 0 y 5. Y la velocidad para ese tipo de suelo resistente a la erosión es 5 pies por segundo, o sea, 1,52 metros por segundo. Que acá en la llanura es una buena velocidad. Es una buena velocidad. En la curva de la figura 7,14 que ya recién habíamos nombrado, para mezcla de pastos durante el otoño, invierno y la primavera, los cálculos por tanteo implicados en el diseño son los siguientes. Bueno, en esta figura 7,14, yo les decía que las tablas y curvas que vienen de la parte agronómica relacionan con las estaciones. Cuando recién se siembra la cobertura de pastos y es por semilla, todavía no creció. Y es equivalente a lo que ocurre en el periodo frío del año, otoño, invierno sobre todo, y primavera, que están juntos las curvas. Entonces lo asociamos lo que ocurre naturalmente con la pastura en ese periodo. Y sin embargo, en el verano, y coincide con la lluvia, crece. Esa es la otra parte, en la parte B lo asociamos con eso, con ese comportamiento natural. Y hacemos una tabla donde le damos un valor n al retardo, por ejemplo 0,04, cualquier valor, pudo haber empezado con esto. Y nos vamos a esa curva v por, y sacamos v por r, esto que está acá. Vamos a mirar la curva. Acá hay 2. Y acá dice, esto está para mezcla de pasto y en el periodo de otoño, invierno, primavera. Pasto de huerta, forraje, yegras, bueno, está en italiano acá. Y su línea, esta línea que está acá, me muestra que esta que tiene con 2 puntos entre raya y raya, porque la que está abajo tiene 3. Esa línea es la que viene, la de 3 es la otra, está por debajo, la nuestra es la que está un poquito más arriba, que sale acá. Acá abajo tenemos el producto velocidad por el radio hidráulico. Y aquí tenemos el n que acabamos de adoptar. Y conviene, para que sea más fácil llegar a la curva, por ejemplo, adoptamos 0,04. Si bien la escritura acá me molesta un poco, pero corresponde a esta línea que aparece acá. No sé si ustedes ven bien el abaco. Se ve bien, profe, pero no se llega a leer ¿Sí lo ven? que está en el abaco. Sí, por eso trato de contar. Esta línea que se ve acá, fina, debería seguir acá, pero como lo escribieron acá, pero corresponde al 0, acá tiene 0,04, o sea que es 0,04, el valor de n que nosotros en la tabla le dimos el valor primero. Y si uno sigue esto, tiene que tocar nuestra línea, que es la que está un poquito más arriba, y esta es la línea que viene, anda por acá, menor que 2. Acá le marqué con el lápiz. Y dice acá 1,80, que es totalmente válido. Después dice R, la otra columna, R. ¿Cómo calculamos? Acabamos de sacar, adoptando N en V por R, sacamos del abaco, y esta es la velocidad admisible que sacamos en función de la pendiente y en función del tipo de cobertura y en función de la resistencia a la erosión. Eso que decíamos 5 pies por segundo, el V. Esto que está acá dividimos por B y me queda entonces el radio. Acá lo que hacemos es colocar la fórmula de la velocidad y multiplicamos ambos miembros por R para poder comparar con esto que nos dio la tabla, digo, el ábaco.
Entonces tenemos esto, el R que calculamos acá, el N que lo habíamos adoptado, el S que es la pendiente, ese es el único dato que no lo movemos, y sale 1.36, el B por R, comparamos con este B por R, no es igual, por lo tanto, este no es el valor de N. Le damos, por ejemplo, 0,05, nos vamos de vuelta al abaco. Está la línea 0,05, pues nos ayuda a la línea. Viene por acá y más o menos en esta zona. Está en esta zona cerca del 1. Vamos a ver qué salió. Aquí. Sí, ahí está, con 0,05. El B por R estaba en el entorno de 1, 0,9. Dividimos de vuelta por 5, que es la velocidad admisible, y da 0,18, y nos vamos a la fórmula de Manning de la velocidad multiplicado por R, y da 0,34. De vuelta comparamos, no es igual, por lo tanto el N está equivocado. Damos este valor, 0,035. Hay que ir, bueno, este ya está en 3,5 acá, ya no es tan fácil entrar acá, pues acá tenés 4, esto es 3, y la línea del punto medio no existe. Entre 4 y 3 deberíamos avanzar, y estamos en esta zona, y la curva es como que terminó también ahí, estamos cerca de este valor. Vamos a ver que salió el B por R, sí, cerca del 4 estaba. Dividimos este valor por la velocidad 5 y da 0,7, y ahora tenemos 4,72 acá, que sigue siendo distinto. Lo que vemos es que en el primer caso este era menor, acá siguió siendo menor, y acá se dio la vuelta, se hizo mayor. Acá en 0,035, 0,0375, hicimos un pequeño aumento, y bueno, y en este caso dio igual. No hay casi una ley de variación que nos lleve al resultado. Una manera podría ser, bueno, con un Excel, uno lo va tirando los valores y calcula solo la máquina. Pero si tomamos esto y sale esto, a lo mejor lo que uno tiene que hacer es un sistema, lo que salió mal, buscamos a ver, no se puede, porque este es el que hay que adoptar. Porque si no, tendríamos que colocar este valor acá y hacer al revés hacia acá. Y de ahí sacar esto. No es tan fácil. Y después, cuando se tiene completo el renglón, esto tiene que salir igual a esto que se llevó acá. Si no es, se repite. Pero es más fácil en una Excel dar valores. Lo único que tiene que la intervención que tiene el abaco es esto. Ahí no podemos entrar con Excel. Solamente este y esto es lo que te hace el Excel. Es muy manual esto. Cuando esto va creciendo, ni siquiera podemos decir que estos se acercan la mitad. Bajamos y lo único que sabemos es que se dio vuelta. Y ahora volvemos a subir y se tiene que dar vuelta, pero en este caso coincidió que se equiparó. Entonces, 2,5 de B por R que se obtiene en el abaco, y por cálculo coinciden. El radio hidráulico 0,5 es un buen radio hidráulico porque es 0,5. Vamos a ver cómo sigue esto. Luego,
Los valores que están en ese último renglón, que es el correcto, que verifica, el radio hidráulico es 0,5 en pies, porque eso están en abaco que tiene en unidad inglesa. Lo pasamos al sistema métrico y viene a ser 0,15 metros. Entonces, el caudal es dato. La velocidad era 5 pies, o lo que es lo mismo, 1,52 metros por segundo. Entonces, hacemos el cociente y da 0,928 metros cuadrados el área. O lo pasamos a la unidad inglesa de vuelta y queda 10 pies cuadrados. Para una sección trapezoidal, un trapecio, bueno, tenemos que, en función, acá no se está entrando en ninguna tabla para decir que Z, el talón lateral es 1 en Z, que acá directamente adoptamos 3. Ni siquiera citamos una tabla. Es dado que lo real es que hay que ir a la tabla en función de ese suelo resistente, adoptar un valor de Z de acuerdo al tipo de suelo. En este caso decimos 3, 1 en 3 comparado con 1 en 2 o con 1 en 3 o con 1 en 1, es como que se abre más, se inclina más hacia afuera, digamos, el talud lateral, es más estable. El área va a ser la base de fondo más 3 veces, y ese 3 justamente es Z. Y el tirante, y por fuera el tirante. Y sabemos que el área es este valor 10 en unidades inglesas. Acá colocamos. Aquí, el radio hidráulico va a ser el área que recién teníamos calculado, dividido el perímetro. El radio es 0,5 que salió en la tabla, en la que calculamos. Se despeja el perímetro mojado, va a ser A sobre 0,5, o sea 10 sobre 0,5 viene a ser 20 en pies. Nos vamos a la fórmula de perímetro mojado, esto es 20, esto es la incógnita I. Aquí en A tenemos en realidad 10, el área, tenemos B e I incógnita en A y en B también, B e I. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos para I, me da un I1 y un I2, 0,55 pies o el metro, 5,465 pies o el metro, y tenemos que sacar también el ancho del fondo del canal, que van a salir también 2, y tiene que ser el que es positivo. El negativo no puede ser. El ancho de fondo no puede ser negativo, tiene que ser positivo. El B1 sale esto así, positivo, y el B2 para el otro valor está negativo. El B2 no es este que está acá, que salió para este valor de I, 0,55. El 0,55 cuando se introduce, por ejemplo aquí, queremos ver este 20. Entonces, 0,55, como acá se suma, entonces esto es, este es raíz de 10, 3 por 3, más o menos 3 y algo, 6, dividido 2, 3, pasamos acá, 17, no sé cuánto salió B, sí, cerca de 17, ahí está. Si se pone en cambio el otro valor de I es 5, 5 y medio prácticamente. Este término se agranda mucho. Si esto fuese, vamos a exagerar un poco, que sea 6, 12 por 3, 18, no para acá, y esto es 3, algo, es como que me está dando negativo, que supera 20 en la recta. Entonces queda 14,56, pero negativo. Entonces, y es 0,55,
Y el B, ancho de fondo, esto que son las características geométricas que están quedando y que la vamos a poder pasar a la segunda etapa. B, entonces, 16,52 pies o 5,03 metros. Al conocer entonces la base de fondo y el tirante, podemos calcular el ancho superficial T, que es B más 2 veces por 3. Este es el talud. El I que ya se obtuvo. Y da 19,82 pies o 6,04 metros. Y ahora hay que pasar a la segunda etapa. Ya se supone que creció el pasto y el caudal sí tiene que seguir pasando, el 1,41. Entonces, para retardo vegetal moderado, ahora es moderado, ya no es bajo, es moderado, subió. Se utiliza la curva entonces de N-B por R en la figura 7.4, que es la que estuvimos viendo, para mezcla de pastos en verano. Acá la cambiamos, ya no es invierno. Se asocia al comportamiento natural de la pastura. En verano coincide con la lluvia, entonces crece. Para Z3, que es el talud, dejamos, o sea que eso no cambiamos. El Z3 no cambiamos porque tampoco cambiamos el tipo de suelo de donde queremos construir. Eso no se puede cambiar. B es lo que salió en el paso A, 16,52 pies o 5,03 metros. Y se vuelve a hacer la planilla. Lo que sí sabíamos es que en el caso anterior el valor de I salió 0,55, que la velocidad era 5 pies por segundo. Lo más lógico es que si en la parte A el retardo era más bajo, ahora como creció el pasto, el retardo es más alto. Tiene que pasar el mismo caudal. Lo lógico es que el tirante sea más alto que en la primera parte. Y empezamos por tanteo entonces, haciendo acá 0,7, más alto que la primera etapa que era 0,55. Y metemos la fórmula entonces de área y conservamos el ancho B de la primera etapa. Entonces podemos calcular con esto que está acá el área. Y podemos calcular el perímetro mojado también. Y luego hacemos el radio hidráulico, que es A sobre P. Sale este valor. Luego calculamos la velocidad, porque este es el caudal que se debe conducir. Y esta es el área que sale porque adoptamos I07. Entonces, tenemos 3,83 la velocidad. Y hoy teníamos 5, la admisible en la primera etapa era 5 en pies por segundo. Esto tiene lógica, es menor, porque aquí creció el pasto, porque aquí esto es mayor, pero no sabemos si esto es verdadero. Ahora hacemos B por R. Tenemos la velocidad y tenemos R, multiplicamos y tenemos B por R. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a esas curvas de verano, ahora es de verano, y vamos a sacar el retardo que es esto que está acá. Vamos a ver si está la curva por acá. Ahí está. Para el mismo pasto que tenemos, que es mezcla de pasto, y esto es en verano. Aquí dice la línea, va muy mezclado acá. Pareciera que tiene un solo punto entre rayas. No veo dónde sale. Debe ser por acá. A ver un poco. El B por R, ¿cuánto era que salió en el cálculo? 2,37. Este es 2, este es 3. Acá podemos suponer que es 2,5, 2,25 y por acá. Si esta es la curva, está cerca de esta línea que está acá. 0,05, por ahí cerca está.
Vamos a ver. Ahí está. 0,051. No sé cómo se hizo para leer el 1 antes, pero ahí está. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Vamos a verificar esta velocidad que salió del tanteo. Venimos acá en la fórmula de Manning. Acá ya no necesito multiplicar por R, puesto que no queremos ver por R, sino que queremos comparar con esta velocidad. 1,49 sobre esta N que está, no, este no es, sí, el N que está acá es 0,051, R 2 tercios, R es este que está acá, la pendiente que es un dato y da 4,24 de velocidad comparado con este no sale igual. Entonces, es probable que sea muy alto. Sabemos que nuestro piso es 0,55 cuando nos creció el pasto. Ponemos que bajamos a 0,6. Calculamos A, R por el mismo mecanismo y llegamos a la velocidad y comparamos con esta. No coincide nuevamente, se dio vuelta acá. Ahora el mayor está aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Aumentamos de vuelta un poco, repetimos, este es el B, ya estamos cerca. Hicimos apenas un punto más arriba y ya prácticamente se consideran iguales. Que la velocidad sea 4,10. 4,9 ya podemos decir que está bien. Entonces, venimos acá. Entonces, el tirante en esta segunda etapa me da 0,66. Y tiene lógica porque cuando el pasto no estaba crecido era 0,55. Era menor, era más veloz para llevar el mismo caudal. Con este tirante 0,66 le vamos a agregar la revancha, el borde libre. Por ejemplo, 0,66 pies, le agregamos 0,20 pies de revancha, o sea, 0,06 metros. La profundidad total va a ser entonces 0,66 y más la revancha que es 0,20 es 0,86 pies, o lo que es lo mismo 0,26 pero metros. La velocidad viene a ser 4,10 pies, porque eso es lo que salió en la tabla, por segundo, o sea 1,24 metros por segundo. En la primera etapa la velocidad admisible era 5. Acá lo lógico es que sea menor, y es menor, 4,10. O sea que podemos decir, está bien. Esta es la sección con los datos que salieron. Esta medida para B, el talud que debió ser en base al material, el tirante que salió 0,20, esto que lo habíamos calculado, el P también, el área, estaban todos calculados. Para otras situaciones. Y vamos a pasar al problema número 20. Dice, bueno, aquí vamos a salir, ya no es en pasto. En el problema número 15, creo que era, cuando hablábamos de un problema de resistencia mínima, de optimizar el canal, estaba revestido con ladrillo, donde el problema de la erosión no era ese el problema, sino que más nos preocupábamos por la baja velocidad que puede decantar o sedimentar. Y esta es una solución de ese tipo de problemas de canales revestidos, pero por el método del manual de hidráulica. Entonces, dice, se desea construir un canal en desmonte, o sea, en excavación, quiere decir, sobre terreno arcillo arenoso, en arcilla, en arena, es arenoso porque predomina la arena.
con un contenido aproximado de 40% de arena, cuya superficie se mantendrá alisada, compacta y libre de vegetación. Entonces la superficie del canal está acabado, va a ser alisada, va a estar compactada, libre de vegetación, limpio. Por razones de economía, la sección transversal será 20 metros cuadrados. O sea que nos dice la sección transversal de ese canal es 20 metros cuadrados por razones de economía. Y de forma trapecial de mínima resistencia. Cuando decimos trapecial, bueno, ya lo sabemos por los métodos anteriores. Y si decimos de mínima resistencia, porque va a resistir a la erosión. No se va a erosionar. Y así tenemos que aplicar la fórmula que vimos para estos casos. Dice, determinar las características geométricas del canal. El ancho de fondo, el talud, el tirante hidráulico, el borde libre, todas esas características para que se pueda construir. B. Si podrá funcionar sin revestir con una pendiente de 0,0009. Si multiplicamos por 1000, significa 0,9 metros por cada kilómetro. O sea que 90 centímetros desciende en cada kilómetro. Si comparamos con nuestra llanura, estamos en una media de 20 centímetros cada kilómetro. O sea que esto viene a ser el pie de la llanura, pero más cerca de la sierra. C. Máxima velocidad media y máximo caudal. Eso también pide. Pero para que sea resistencia mínima, quiere saber si va a ser necesario revestir o no. Solución. El área por la zona económica, 20 metros cuadrados. La pendiente, 0,0009. Y el ancho de fondo, B, el tirante hidráulico I, la velocidad máxima y el caudal máximo. Y la pregunta es si puede funcionar sin revestir. En la sección trapecial, el típico que ya venimos usando, talud lateral 1Z, B, que es la base de fondo, T, que es el ancho superficial del pelo de agua, P, que es el perímetro mojado. De tabla número 14, M, que viene a ser el talud lateral, porque decimos 1 en M, en algunos lugares dice 1 en Z, pero es el talud. 1,5 en función del tipo de suelo. Veamos la tabla. Está la tabla 14. 1,5. ¿O cuánto decían? 1,5. Acá veo que hay 1,5, a ver si coincide. Tierra vegetal y suelo arcillo arenoso. Este es el que se aproxima al caso nuestro. M. Esto es para si uno quiere en grado. Pero a nosotros nos interesa esto que está acá. Y este suelo que está acá es el caso de nuestro canal. En el gráfico número 5 del manual de hidráulica del ingeniero Dalmati, acuérdense que yo les pasé el comprimido de todos los de todos los volúmenes del manual, y de ahí está saliendo este gráfico número 5. Con el M, que es el talud lateral del canal 1,5, entrando en esa gráfica número 5 se saca un coeficiente que se llama T. Esa T no es ancho superficial, sino que es el símbolo que usa el gráfico. Ese no es pendiente, sino que también es un símbolo del gráfico. Aquí, el gráfico número 5, esto está en ese manual de hidráulica, el comprimido que yo les pasé
por correo. El gráfico número 5, canal trapecial de mínima resistencia. Esto era cuando minimizábamos el perímetro mojado. Decíamos que el radio hidráulico era el área sobre el perímetro mojado. Disminuíamos el perímetro mojado, entonces aumentaba el radio. Era para optimizar la capacidad de conducción del canal. Y mediante eso se reducía la sección del canal, se economizaba excavación. Quizás no se economice el tema del revestido, el costo del revestido, pero puede ser por razones de espacio también. Está limitado, entonces, como en este caso, no dice que está limitado, pero sí dice por razón económica. Coeficiente T y S, esto que se ve un poco acá, T y S, en función de M. Para calcular el área, esto sí conocemos, la fórmula de área es T, que se saca en esta curva, por la altura, lo que nosotros llamamos I, acá se llama H al cuadrado. Base de fondo, que nosotros lo llamamos B minúscula, igual a S, que sacamos en esta curva de abajo, que es la S, por el tirante. Y aquí abajo entramos con M, que es el talud lateral, que decíamos recién en la tabla anterior, la 14, que era 1,5. Aquí tenemos 1, y este es 1, 1 medio, o sea que 1,5 es aquí. Si ingresamos y tocamos la curva S, nos vamos acá, entre 0,5 y 1, más o menos 1,07, 1,06, por ahí está. Si nos vamos con el mismo valor de M, pero tocamos la T, está un poco arriba de 2, de 2,0, que son los coeficientes que metemos en esta curva y con esta fórmula y podemos obtener las incógnitas que están ahí. Entonces, la base de fondo es ese coeficiente S, que no es pendiente, de la curva S, que habíamos leído, por el tirante ahí le llamaba H, para nosotros acá es I, omega, que es el área y que es dato para nosotros, que es 20, el coeficiente T que sale de la curva T, y cuadrado, que en esa fórmula del manual dice H cuadrado. Acá interviene, tenemos S, tenemos T y acá tenemos además área. De esta ecuación podemos sacar I para meter acá y así tenemos B. Entonces, 20 de omega, el dato, 2,1 del gráfico. Despejamos entonces I, sale 3,08 metros. Este valor de I se introduce en la fórmula de la base de fondo. Acá está el valor de la 0,6, que salió S en la curva S. 308, que es el I. Multiplicamos para obtener D, 1,85 metros. Radio hidráulico. Como es de resistencia mínima, el radio hidráulico tiene que ser siempre el tirante I dividido 2. Cuando no es de resistencia mínima, hay que calcular R, lo que sale. En este caso es I sobre 2, 1,543. La velocidad en fórmula es el C, en este caso el C de Chesky en función del N de Manning. Y es 1 sobre N R a la 1/6. Acá tenemos la raíz de justamente el radio hidráulico por S, que viene a ser, aquí sí, es pendiente. Y nos vamos a la tabla número 10 del manual de hidráulica, que está también en ese mismo comprimido que yo le pasé. Y de ahí sale que N es 0,02. Vamos a ver, la tabla está aquí.
tierra alisada, en nuestro caso, en perfectas condiciones, 0,02. Ese es el valor de n en esta tabla 10 que está también en el manual. Entonces volvemos. Este valor de la tabla vale 0,02. Metemos el R, se calculó y daba esto que está aquí, elevado a la 1/6. El coeficiente de velocidad o de resistente es 53,74 que vamos a meter acá. Tenemos R y tenemos la pendiente. Podemos calcular la velocidad. Así. Y sale 2 metros por segundo. Después nos pedía el caudal, pero antes de ir al caudal sería bueno saber si esto no se erosiona, si va a resistir el suelo con una velocidad de comparación que es la admisible. Entonces, antes de determinar el gasto, o sea, el caudal, que puede ocurrir por el canal a fin de averiguar si el terreno donde vamos a construir este canal es capaz de resistir la velocidad media obtenida, que va a ser la admisible. Vamos entonces a la tabla 15 de ese manual de hidráulica que también está en el comprimido que les pasé. Por ser el terreno cohesivo, utilizaremos la tabla 15b. Decíamos que nuestro terreno era arcillo arenoso, con un tenor del 40%, algo así decía, de arena. Entonces, buscamos la tabla que sea compatible con el tipo de suelo. Dice que es cohesivo. Y es la tabla 15b. Para que se pueda ver, lo parcialicé. Este no lo voy a usar. Quise colocar porque es la 15b en terrenos coherentes, cohesivos. En el medio tenemos clasificación en función de la compacidad. Poco compacto, compacidad media. Nuestro enunciado decía compacto. No era muy compacto ni tampoco lo otro. Decía compacto. Acá está la porosidad en función de este grado de compacidad. La porosidad está entre 0,30, 0,60 y 0,90 para ser exacto. Vamos a ver acá. Y acá donde quería llegar. Dice velocidad media. Nosotros queremos saber si esa velocidad de 2 metros por segundo que nos dio el cálculo, el canal con esas características del suelo y su compacidad va a resistir, no se va a erosionar. Entonces buscamos la admisible para ese tipo de suelo. Dice velocidad media admisible en un curso de agua de característica uniforme de profundidad media 1 metro. Acá los datos se corresponden para un tirante de 1 metro. El metro salía 3,08. Terreno. Hay varios tipos. No es limo, no es arcilla sola, no es limo solo de vuelta. Es arcilla arenosa, tenor de arena menor que el 50%, menor que el 50%. En nuestro caso decía 40, entonces estamos dentro de este renglón. Acá decimos compacidad de los terrenos. Los grados son estos que están, el nuestro es compacto. El enunciado dice compacto. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? 1,30, pero ¿qué es? Velocidad media admisible referida en metros por segundo. O sea que para 1 metro de tirante de agua, la velocidad admisible es 1,3 metros por segundo. Pero nuestro canal no tiene 1 metro de profundidad, tiene 3,08, que lo podemos redondear en 3. Venimos acá a la tabla de abajo, que es para corregir.
esto que está acá. Dice, para profundidades medias distintas de 1 metro, que en nuestro caso, los valores de la velocidad media deben multiplicarse por un coeficiente beta. Profundidad en metros. En nuestro caso, esto va hasta 3. Nosotros estamos en 308. Lo tomamos como 3. El valor beta para corregir el dato que nos da para 1 metro, que es 1,30, es 1,2. Entonces, 1,2 tenemos que multiplicar por 1,3 y ahí vamos a tener la admisible de nuestro tipo de suelo y su compacidad y comparar con el cálculo que dio 2 metros por segundo. Entonces, venimos acá y repetimos lo que estamos diciendo. Para 1 metro, el valor de I, la velocidad media es 1,3. Pero como nuestro canal es 3 metros, de la tabla se obtiene el coeficiente beta, que es para corregir el tirante, es 3 metros. La velocidad, entonces, admisible para nuestro caso es beta por 1,3. O sea, 1,2 por 1,3. 1,56 metros por segundo es la velocidad media admisible. Y por cálculo nos dio 2. O sea que la admisible es 1,56, es menor que 2. O sea que esto se va a erosionar. Hay que hacer algo para que esto se pueda usar. Entonces, por lo que será necesario revestir el canal. Esa era la pregunta que se hacía en el enunciado. Ya que la velocidad obtenida con el tiempo destruiría las paredes y el fondo del canal. Se va a erosionar si hacemos funcionar así. Otra solución sería, si no queremos revestir, busquémoslo la parte económica. Como hay un estudio de suelo que nos dice qué tipo de suelo es, ya sabemos, ya podemos adelantarnos en el prediseño cuál sería la velocidad admisible. Y cómo sería si es que lo compactamos más de lo que está en el dato del problema. En nuestro enunciado decía compactado, compacto. Y había un renglón más que decía, vamos a ver, ahí. Nosotros estamos aquí, compacto. Y acá tenemos una alternativa que diga muy compacto. Si es muy compacto, levantamos la admisible para 1 metro, que si multiplicamos por 1,2, esto ya estaríamos pasando un poco los 2 metros por segundo y estaríamos en buenas condiciones. ¿Y qué podríamos hacer? Vamos a mirar la tablita que estaba antes. Para muy compacto, tenemos que cambiar la porosidad. Hoy estábamos acá, entre 0,6 y 0,9, una porosidad más o menos 0,7 estaba, o 0,75. Aquí estamos entre 0,30 y parece que dice 0,80. Entonces podríamos adoptar una porosidad producto del muy compacto, de compactar más aún, que sea por ejemplo 0,5. ¿Para qué queremos saber si es 0,5? Para que construyamos el canal y su superficie que va a hacer contacto con el agua y que tenga esta porosidad en el control de la compactación del suelo. Que se cumpla el 0,5. Entonces vamos a estar en la situación de muy compacto. Entonces, si es muy compacto, para este terreno que tenemos nosotros, muy compacto, velocidad admisible 1,8 y el coeficiente sigue siendo el mismo porque para 3 metros de tirante. 1,2 por 1,8 lo que tenemos que ver cuánto sale ahora el admisible. La otra solución decíamos compactar más.
la superficie de manera de tener una porosidad reducida aproximada a 0,50, para lo cual la velocidad admisible va a ser ahora, lo que recién veíamos en la tabla, 1,8, pero para 1 metro. Este es para corregir. La admisible va a ser para nuestro caso 1,2 por 1,8, 2,16. Ya es, bueno, numéricamente mayor que el de cálculo que salió 2 metros por segundo. O sea que ya podríamos decir que estamos en buenas condiciones. Lo ideal hubiera sido que sea 2,5, 2,7, pero lo que acá uno busca es que esto sea mayor. Y luego, cumplida esta etapa de que va a resistir, calculamos el caudal. Y el caudal, sabemos que la sección es 20 por razón económica. Bueno, acá no es 2 puntos, sino que tiene que ser por un solo punto. La velocidad que va acá no es esta velocidad, sino que es la del cálculo. 2, ahí está, 2 por 20. Entonces el caudal es 40 metros cúbicos segundo. ¿Por qué es 2 y no este? Porque el de cálculo me dice cómo va a funcionar ese canal que es con 2 metros por segundo. Por eso usamos esto. Esto es para ver, comparando con el admisible, que no se va a erosionar nada más. Entonces, aquí tenemos el punto final de este tema, que es 40 metros cúbicos segundo, el caudal que va a poder conducir con esa sección de 20 metros cuadrados. Bueno, esta es otra manera de resolver o dimensionar un canal de resistencia mínima, además de lo que vimos aquel que estaba revestido con ladrillo en el número 15. 21. El problema No. 21 nos dice determinar la curva de energía y el tirante crítico, la velocidad crítica y la pendiente crítica del canal trapecial de la figura. Bueno, vamos a ver cómo nos dan los datos. Nos dice que tiene una inclinación de 45 grados, que el caudal es de 0,50 metros cúbicos por segundo, que la base de fondo es 1 metro, y nos da M, que es 1,3, que es el coeficiente de Bazin. Ya vamos a ver dónde lo utilizamos. Y teníamos que la energía específica estaba en función del caudal. Teníamos que la ecuación de la energía específica era igual a I más el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado sobre 2G. Entonces podemos poner el área en función de I, que el área es igual a 1 más el tirante por el tirante, y ponemos todo eso en función al cuadrado por 2G. Entonces nos queda la expresión en función de I. ¿Para qué? Porque vamos a armar ahora una tabla donde vamos a tantear este tirante, vamos a hallar gráficamente, y vamos a empezar con un I de 0,10 y vamos a ir sumándole 0,5, así 0,5, vamos a tener 0,15, 0,20, 0,25, así hasta 0,70. En la otra columna vamos a tener la expresión del caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado sobre 2G para hallar después el E. Y vamos a tener de vuelta en la siguiente columna el E, digamos, que se calcula por el tanteo, dependiendo del valor de I que vayamos tomando, por supuesto. Y vamos a tener que para un I 0,10, vamos a tener esa relación de caudal al cuadrado al área al cuadrado sobre 2G es igual a 1,05. Por lo tanto, eso utilizando nos va a dar que E es igual a 1,15. Sumándole ese valor a 0,10 nos da 1,15. Y así vamos a ir armando nuestra tabla con todos los valores de la energía específica para graficarlo en escala. Y vemos que acá en este valor entre 0,25 teníamos un valor que descendía y volvía a crecer. Acá 0,25 nos da 0,38 de energía específica, y para 0,30 se mantiene ese valor de energía específica. Entonces podemos saber que acá entre estos dos puntos va a haber un valor de inflexión que va a ser nuestro tirante crítico, nuestro IC. Entonces vamos a buscarlo de manera gráfica. Vamos a dibujar estos valores. Acá podemos ver que dibujando estos valores en escala podemos hallar ese punto de inflexión, ¿no es cierto? IC,
que se calculó de manera gráfica y dice que IC es igual a 0,27 metros. Entonces estaba entre ese 0,25 y 0,30 que le decía yo, que los dos nos marcaban un valor de 0,38 de energía específica, como tirantes alternos, digamos. Bueno, ya tenemos, gráficamente obtuvimos el valor de IC. Si nosotros reemplazamos este valor en E, vamos a tener la energía específica también. Entonces vamos a reemplazar este 0,27 ahora para hallar el área crítica, sería. Entonces teníamos en la fórmula del área que era igual a 1 más el tirante crítico que era 0,27, todo eso por otra vez el tirante crítico que es 0,27. Y eso nos da un área de 0,34 metros cuadrados. Podemos hallar también el perímetro mojado. La fórmula era 1 más 2 veces el tirante crítico por la raíz de 2. Como tenemos todos esos valores, calculamos el perímetro igual a 1,76 metros. Después podemos calcular el radio hidráulico. Si recuerdan, era igual al área sobre el perímetro mojado. Entonces sería 0,34 metros cuadrados sobre 1,76 nos da 0,19 metros, 0,19 metros. Por condición de flujo crítico, teníamos una relación que decía que la velocidad al cuadrado sobre G era igual a D. Y eso a la vez era igual al área sobre el tirante, el ancho superficial. Entonces vamos a ver, teníamos que la fórmula para el ancho superficial era 1 más 2 veces el tirante crítico, el IC, y eso nos daba que el ancho superficial era 1,54 metros. Entonces podemos hallar que D va a ser igual al área, 0,34 metros cuadrados sobre 1,54 metros. Y nos da que D es igual a 0,22 metros. Con esta información podemos despejar de la fórmula de B cuadrado sobre G y vamos a hallar la velocidad crítica de esa fórmula, exactamente. Entonces vamos a hallar la velocidad crítica, que va a ser igual a la raíz cuadrada de G por D. Aproximadamente la raíz cuadrada de G por 0,22. Y eso nos da una velocidad de 1,47 metros segundos, que sería nuestra velocidad crítica, la cual la podemos comparar con una velocidad admisible, y acá entra el coeficiente de Bazin. Digamos que la velocidad, ¿se acuerdan que era una expresión a un coeficiente C por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente? Entonces teníamos que hallar la expresión de C, que tenía su fórmula. En este caso acá está su fórmula, y acá tenemos el 1,3 que nos daba el M de Bazin. Y bueno, tenemos 87 sobre 1 más 1,3 por la raíz de 19, que esto era 0,19, era el radio hidráulico, y eso nos da 21,84. Con ese C vamos a hallar ahora también en la ecuación de la pendiente, vamos a despejar la pendiente y vamos a tener que la velocidad, eso va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre C al cuadrado por el radio hidráulico. Teniendo la velocidad que era 1,47 por sobre 21,84 al cuadrado por 0,19, nos da que la pendiente es igual a 0,023, es decir, el 2,3%. Si estos valores lo vuelven a sustituir en la fórmula original de la velocidad, les va a dar una velocidad 1,44, o sea que estamos próximos a la velocidad que hallamos, digamos, por cálculo de la velocidad crítica. Y eso creo que era todo, que nos pedía la pendiente crítica y la velocidad crítica. Este 45 era por esta línea que está El ángulo, sí, de 45. nomás, por modo gráfico, no está en 45. Y lo que quería avisar con eso es que el coseno del ángulo, o sea que el coeficiente de I era 1, en la fórmula de energía. 45. Para eso nada más. Y el I crítico que está acá, hoy viene a ser una tangente que se traza por la curva en el extremo, y esa es la que nos va a dar acá el valor de E también. Al trazar eso, tener el punto y se lo lee acá y que es lo que salió esto. Esta es una solución gráfica. Esto se lo pudo haber hecho analíticamente, pero el ejercicio dice clarito que es determinar la curva de energía.
la curva de energía, el tirante crítico, la velocidad crítica y también pide la pendiente crítica del canal trapezial. Bueno, esto es uno más del problema de energía específica que vimos mucho antes. Ujú. Con este libro rellenamos, pero de forma gráfica. Bueno, como el siguiente tema ya es, vamos a ver, el flujo gradualmente variado, es una introducción teórica, hay que hacerlo despacio, es largo, lo vamos a dejar para dar este tema exclusivo el lunes. Bueno, Lo vamos a entrar así ya en este tema. Ya deja de ser como el flujo uniforme, que son los tirantes todos iguales en la longitud del canal. Acá no son iguales, ya va variando, por eso es distinto. Hay que mirarlo bien. ahí está. Y ahora por el tiempo que tenemos no alcanza. Bueno, vamos a dejar la clase aquí entonces. Bueno, Bueno chicos, hasta el lunes entonces. sí. La luna, Vale, profe. Luego, profe. Hasta el lunes. Chao, profe, hasta Chao. luego. Listo, chao, chao. Entonces usted me va a avisar, Inge, para ver el... Sí, lo más probable es que vean la teoría, porque viste que la teoría esto es largo, tiene muchas demostraciones. Me Ujú, gustaría que en el paso a paso salgan entendiendo algo. ujú, Después viene un ejercicio que es largo también para resolver. Y ujú. después viene el de la integración, que también tiene su teoría que es largo. No sé si eso vamos a poder hacer el lunes también. Bueno, capaz que el jueves. Si uno logra el jueves a primera hora hacer el método de integración, hace uno el primero y después creo que hay, no sé si dos más de integración, que a lo mejor este va a tener el ejercicio 22, el de integración va a ser el 23 y también creo que hay uno 24 y otro 25. Sí, Por ahora te digo el 24, no me acuerdo que era el 25. bueno, Y está así bien. vamos Vamos a ir avanzando. viendo entonces. Estamos Bueno, bien. entonces, bueno, Listo. Chao, nos chao, vemos hasta el lunes. luego.